Bueno, los niños pueden pasar a sus clases. Dios les bendiga, amados hermanos. Los amigos que nos visitan hoy, la Iglesia de Cristo le dice: bienvenido en medio nuestro, siéntase como en su casa. Me quiero que volviera a recalcar que el próximo domingo, día de las elecciones, habrá 3 cultos habituales. Lo único que se va a suspender es la actividad de jóvenes, que es ya a las 3, 3 y media de la tarde. Esa es la única actividad que se va a suspender el próximo domingo. Y el 3 de noviembre a las 10 de la mañana, el segundo gran encuentro de las mujeres de la Iglesia Hoy con Cristo. Así que, ¿dónde están las mujeres? No hay mujeres acá. ¿Dónde están las mujeres? El 3 de noviembre, a gozarse con el Señor. Bueno, hermanos, después de unas vacaciones, de la iglesia, pero no del Señor, estuve paseando por allí, fue en Higuerote, fui a la playa, fui a la iglesia en Higuerote. Dios me estaba esperando con una bendición poderosa por allá. Vine por acá, prediqué culto aquí que hicieron aquí en el barrio aquí atrás. Vine por aquí en unos días también a dar un estudio de evangelismo. Así que quizás no me vieron los domingos acá, pero todavía estamos trabajando para el Señor y todavía seguiremos trabajando hasta que venga. Amén. Abrimos nuestras Biblias en Génesis capítulo 32. Vamos a leer el versículo 22 al 31. Vamos a pedir al Señor que detenga ese reloj. Me viene diciendo que termina a las 12:45. Leemos la palabra del Señor. Tengo la versión NBI. Va a aparecer en pantalla el texto también. Dice así: aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río de Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se deslocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendiga, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le respondió el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba renqueando. Para los que nos ven por YouTube, por Facebook, el Señor tiene una bendición poderosa para tu vida. Amén. Y para nosotros aquí en la iglesia también, hermano. Amén. Vamos a ponernos de pie. Agárrese de las manos, tómese de las manos. La frase para esta semana va a aparecer en pantalla, que está en el versículo 26. No te soltaré hasta que me bendiga. Levante sus manos. Vamos a decírselo al Señor: no te soltaré hasta que me bendiga. Dígaselo otra vez: no te soltaré hasta que me bendiga. Dígaselo por tercera vez: no te soltaré hasta que me bendiga. Dígaselo por última vez: no te soltaré hasta que me bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo
nombre. Padre, declaramos tu poder, declaramos tu gloria, declaramos tu bendición, Señor, en cada una de las personas que se encuentran en este lugar, Señor. Dios mío, por tu Espíritu Santo, por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor, declaramos liberación, Padre querido. Toca, Señor, los corazones, toca las vidas, Señor. Liberta al cautivo, Padre amado. Sana, Padre, los cuerpos enfermos en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, Padre amado, que vamos a predicar tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, por tu palabra, que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetre, Señor, que penetre ahí a lo profundo del corazón y que haga la obra, Padre querido, para la cual tú la has enviado. Señor, en el nombre de Jesús, creemos en tu palabra, creemos en la resurrección de tu Hijo, que se humilló hasta lo sumo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo, tú haces milagros, Señor, milagros de sanación, milagros de liberación, milagros, Dios mío, Señor, de sanar a los cuerpos estériles, Señor, de sanar los cánceres, Padre, de sanar, Dios mío, la artritis, Señor, de sanar, Padre, problemas renales, Señor, de restaurar los matrimonios, Señor, de restaurar la familia, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo creemos, Padre, y en ti te damos las gracias, y el pueblo de Dios dice amén, amén, y a su nombre gloria a Dios. Siéntese, amados hermanos. El título para la prédica de hoy, el título para la prédica de hoy: marcados por la bendición de Dios. Cuando usted esta semana se sienta en una dificultad, se va a acordar de la frase de esta semana y le va a decir al Señor: no te soltaré hasta que me bendiga. Si está en el tráfico y se surge una circunstancia incómoda, Señor, no te soltaré hasta que no me bendiga. Si tienes un problema en el matrimonio y empiezas a discutir con tu esposa, con tu esposo, usted dice: Señor, no te soltaré hasta que me bendiga, ¿ok? Así que ténganlo en su mente esta semana y en cualquier circunstancia, cuando esté en el trabajo, si tiene un problema con su jefe, usted dice, se mete en el baño y dice: Señor, no te soltaré hasta que me bendiga, y vuelve a salir. En el nombre de Jesús, marcados por la bendición de Dios. Todos hemos sido marcados. Algunas personas, cuando vamos al médico, nos preguntan los antecedentes familiares, antecedentes personales, si tenemos una marca, algo que nos destaque, que nos identifique, sobre todo las marcas en el rostro. Lo piden mucho, lo preguntan mucho. Yo, como era un niño tan tranquilo, se ríe, hermano, o sea, no me cree, ¿verdad? No me crea. Tengo algunas marcas. Tengo una marca que casi nadie nota debajo aquí, en el párpado. Me cayó una plancha caliente, me cayó el filo, me rompió eso allí. Imagínense cómo era yo. Tengo otra marca en la pierna, aquí. Iba con unos carritos karting y por estar con travesura me llevó un carro, me quedé enganchado con el carrito karting y quedó mi marca allí. Ya han pasado casi 40 años y yo reviso igualitas. Además la veo un poquito hasta más grande, más pequeña. Así que hay marcas que quedan para toda la vida. Los niños, cuando nacen, le hacen la podografía, le agarran sus piececitos, lo ponen en tinta, lo ponen en un papel, y esa marca identifica a esa persona para toda su vida. El amor que también marcan a las personas para identificarlas, para que cuando vayan a reclamar el cuerpo también llevan una marca. Pues aquí vamos a ver cómo en este proceso podemos conseguir la marca de la bendición de Dios. Dios quiere marcarte con una bendición, pero es necesario que pasemos por un proceso, y ese proceso lo vamos a ver en 5 fases. Y en la primera es que Dios marca
por la bendición de Dios en medio de la crisis. Cuando yo estaba meditando en el mensaje, dice, bueno, la mayoría de las personas llegan al Señor en un momento de crisis. Y eso me dice, no. Bueno, el 90% de las personas llegan al Señor en un momento de crisis. No. Bueno, Señor, quizás el 95% llegan al Señor en un momento de crisis. No. Quizás en un 98% de la gente llega a un momento de crisis. No. Señor, entonces quiere decir que todo el mundo llega al Señor en un momento de crisis. Todo el mundo llega al Señor en un momento de crisis. Amén. Todos. El Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor dice que Él no ha venido a buscar sanos, sino enfermos. Que Él no ha venido a buscar justos, sino a pecadores. Y si Él murió por todos, quiere decir que todo el mundo está en una crisis. La diferencia es que hay unas personas que se dan cuenta y otras personas no se dan cuenta. Es como la enfermedad de la hipertensión arterial, que es asintomática, ¿verdad, Juan Carlos? Le llaman el enemigo oculto, que muchas veces su primer síntoma puede ser un infarto al miocardio. De que no sabe que la tiene, porque es asintomática, pero está allí. Así es el pecado. Muchas personas no se dan cuenta que el pecado se lo está carcomiendo, pero están en crisis. Y Jacob estaba viviendo una crisis. Vamos a leer el versículo 22 y versículo 23. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río de Jabón. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones. ¿Qué estaba pasando por la vida de este hombre llamado Jacob? Para que podamos entender, vamos a hablar de la historia de este hombre. Jacob, su nombre significa suplantador, engañador. Este hombre había tenido problemas desde el día de su nacimiento. Dice que su madre Rebeca tenía un conflicto en su vientre, a tal punto que decía que deseaba morirse, y le dijo, Dios mío, para estar así prefiero morirme, porque había un conflicto ahí adentro que ella no sabía qué era, pero Dios le hizo un eco. Los que pensaron que descubrieron los ecos, ya Dios lo había dicho. Y Dios le dijo, en tu vientre hay 2 naciones. Hay dos varones. Son varones, son 2. No solamente que dijo, sino dijo cómo iba a ser la vida de cada uno de ellos. Cuando llegó el día del alumbramiento, el día del parto, dice que salió uno que era pelirrojo, era velludo, y apenas salió el primero, dice que salió el brazo del segundo ganándose el talón del primero. Y por eso le pusieron Jacob, porque le llamaron el suplantador. Viendo yo muchas prédicas, muchos estudios que hablan de Jacob, digo, pobre de mí, porque de Jacob hablan, bueno, pues mal, hasta si hablan de Jacob, ¿cómo hablarán de mí? Lo cierto es que mucha gente habla de Jacob y dicen que ese nombre, un padre no le pudo haber colocado a su hijo el nombre de tramposo. Imagínense a su hijo, tramposo, ven acá, tramposo, anda a comprar al mercado, tramposo, hazme un favor, tramposo, ven acá. Porque el nombre de Jacob no es el nombre de tramposo como mal podríamos llamarlo, sino de aquel pícaro, el vivaracho,
el vivo criollo, el de la mesa criolla que dice, ya tú sabes, hay 10 personas haciendo cosas, pero tú sabes cómo se me mete primero. Mira cómo me meto por el hombrillo. Y así. Y uno dice, wow, mi hijo es un pícaro. Oh, este fulano es vivísimo. Un hombre astuto, pero un hombre que no tenía a Dios en su corazón. Este Jacob, un día llegaba su hermano. Si vemos las características de estos personajes, dice que Esaú, que era su hermano mayor, era un muchacho que se dedicó a la casa, era un hombre corpulento, fuerte, un macho con pelos en el pecho, porque dice que era velludo, era peludísimo. Y Jacob quizás era un muchacho delgado, delicado, lampiño, que le gustaban las cosas del hogar, que si nos viéramos en este tiempo, cualquiera dijera, y sabe que es bonito, no malinterpretar. Pero Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón, Dios ve los corazones. Y aquel joven dice que un día aquel muchacho, el cazador Esaú, se fue varios días a cazar y llegó hambriento, con aquel deseo de comer, y encontró a su hermano, quizás con el delantal, ayudando a la mamá, cocinando. Dame algo que tengo hambre. Estoy muerto de hambre. Y el astuto se le prendió el bombillito. Dijo, ¿quieres comida? Sí, aquí hay una comida riquísima. Pero es un potaje aquí espectacular. ¿Quieres? Bueno, vale, dame la primogenitura y te lo doy. Y el hambre que tenía Esaú, que dijo, no importa, ¿para qué me sirve la primogenitura si de todas maneras voy a morir? Y hizo su primer negocio. Adquirió su primogenitura, la primogenitura de su hermano, por un plato de lenteja. Tremendo negocio. Ese hombre sí es que era vivo. Cuando se habla de la primogenitura, quiere decir que al hijo mayor de la herencia le tocaban 2 partes, mientras que los demás de los hijos, el resto de los hijos le tocaban una parte. Esto quiere decir que si eran 2 hermanos, la herencia se iba a repartir en 3 partes iguales. 2 partes le tocaban al mayor y una sola le tocaba al siguiente, porque eran 2. Ya Jacob ya tenía su buena parte, lo que llaman la doble porción. Pero no bastándole eso, dice que una vez, ya cuando Isaac estaba bastante anciano, había quedado ciego y sabía que le quedaba poco tiempo para morir, y llamó a su hijo Esaú, porque dice que Isaac amaba a Esaú porque era fuerte, cazaba y comía Isaac de la caza que hacía Esaú. Pero Rebeca dice que amaba más a Jacob porque era un hombre de casa, de la casa, del hogar, era un hombre tranquilo. Y cuando Rebeca escuchó que Isaac llamó a Esaú, le dijo, hijo, ya yo estoy muy viejo y sé que voy a morir en cualquier momento, pues quiero que vayas y cases algo, me lo prepares y me lo traigas, porque hoy te voy a bendecir. Dice que cuando Rebeca escuchó esto, llamó enseguida a su hijo Esaú, ¿sí? A su hijo Jacob, perdón, y entonces le dijo, tu papá va a bendecir a tu hermano Esaú, vamos a hacer algo. Yo te voy a poner un traje de tu hermano Esaú, te voy a poner unas pieles de camello, porque el muchacho cuando dijeron, no, pero mi papá se va a dar cuenta de que soy lampiño. No, no te preocupes, te vamos a poner unas pelos de camello en las partes donde estás descubierto, te vamos a preparar una comida y se la vas a llevar a tu padre y le vas a decir que tú eres Esaú para que te bendiga. Tremendo plan, tremenda astucia. Y así entraron al cuarto de Isaac. Isaac dijo, ¿quién es? Soy yo, dijo Jacob, tu hijo Esaú. Esaú, ¿cómo regresaste tan rápido de la casa? ¿Cómo conseguiste un animal tan rápido? Y le volvió a preguntar, ¿seguro que eres Esaú? Sí, yo soy tu hijo Esaú. Acércate para besarte, le dijo el padre, porque quería oler que fuera su hijo y tocar.
Dice que cuando olió la ropa de su hijo Esaú y tocó que era velludo, dijo: sí, eres mi hijo Esaú. El perfume de Esaú como los perfumes de las flores del campo. Y empezó el padre a bendecir. Isaac empezó a bendecir a aquel joven y lo bendijo y dijo: tú, hermano, te servirán, serás prosperado en todo lo que hagas, donde quiera que vayas te irá bien, serás riquísimo y tu descendencia será como la arena del mar. Y aquel joven salió y al rato llegó Esaú con otra comida. Padre, aquí te traigo la comida. ¿Cómo? Si ya yo comí y vino Esaú, ¿quién eres? Soy Esaú, tu hijo. Cuando dijo: pero alguien me trajo comida y ya yo lo bendije, el muchacho se dio cuenta. Dijo: ese fue Jacob. Con razón le pusieron Jacob, porque es un tramposo y es un usurpador. Bendíceme, padre, le dijo. Ya no te puedo dar otra bendición, porque toda la bendición se la di a Jacob. Dice la historia bíblica que en el corazón de aquel joven Esaú entró un rencor y una amargura que solamente estaba esperando que se muriera su padre Isaac para matar a su hermano Jacob por lo que le había hecho. Así se generan los conflictos en los hogares. Después de 20 años encontramos este pasaje cuando Jacob quiere regresar a su casa y se acuerda que ha dejado un problema grande allá. Y no solamente eso, sino que viene huyendo de otro problema que había tenido con su suegro Labán. Y fíjese cómo se sentía Jacob aquí en el capítulo 32, versículo 6, porque no solamente estaba en la crisis, sino que también Dios marca por la bendición en medio de la soledad. Dice: cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: fuimos a hablar con tu hermano Esaú, y ahora viene al encuentro de usted acompañado de 400 hombres. Jacob se sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos los grupos a la gente que lo acompañaba. Y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó: si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar: Señor Dios mío, de mi abuelo Abraham, de mi padre Isaac, que me dijiste que me regresara a la tierra de mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé el río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mi descendencia serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Jacob pasó la noche en aquel lugar. Tremendo conflicto, tremenda crisis que estaba viviendo Jacob. Para sacar el área de lo que puede ocupar unas personas, se dice que por cada persona se debe calcular 1 metro cuadrado. Quiere decir que si Esaú venía con 400 personas, esto abarcaba un área de 400 metros cuadrados en personas. O sea que eran 2 cuadras y 2 cuadras full de gente armada. Aquel muchacho delgadito, dedicadito, ya no pensaba que se iba a encontrar con su hermano, el cuadraote, el fortachón, sino que solamente venía acompañado de 400 hombres más. Y entonces dice que empezó a pasar su gente por el Valle de Jaboc. El Valle de Jaboc es un sitio que tiene muchos acantilados,
Y después está el río Jordán, y por ahí pueden pasar fácilmente el río Jordán. Dice que después que pasó toda su familia y todos sus bienes, dice en el versículo 24, quedándose solo, Jacob allí se quedó solo. Porque Dios marca con la bendición no solamente en la crisis, sino en medio de la soledad. Cuando se caen las máscaras, cuando ya no vale el dinero, cuando ya no vale la posición social, cuando ya no vale la palanca en el gobierno, cuando ya no valen las amistades, allí, en la soledad, Dios quiere tener un encuentro contigo para marcarte con la bendición. Por eso Mateo capítulo 6 dice claramente: ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero también dice el Señor en ese mismo pasaje que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios tampoco nos perdonará nuestras ofensas. En Lucas capítulo 11, le dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque el que busca halla, el que llama se le abrirá, el que toca se le abrirá, y el que llama hallará. Y el Señor pone ese ejemplo y dice: si ustedes, siendo malos, ¿cuál de ustedes que un hijo le pide pan le dará una piedra? O si su hijo le pide un pez, ¿le va a dar una serpiente? O si su hijo le pide un huevo, ¿le va a dar un escorpión? Y le dice: si vosotros, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará todas las cosas que les pidan? Ahí en la soledad hay que pedir, ahí en la soledad hay que hablar, ahí en la soledad hay que discutir, hay que decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón. El momento de pelear, el momento de discutir, no es cuando estamos con el jefe, no es cuando estamos con el esposo, ni con la esposa, ni con los hijos, ni con los amigos. No, que tú esto, no. Es allí, en la soledad, cara a cara con el Señor. Allí es donde tenemos el permiso para decir lo que usted quiera, para sacar todo lo que hay en ese corazón. Cuando el Señor dice: si vosotros, siendo malos, saben dar cosas buenas, está diciendo que nosotros como padres, y eso nos ha pasado a todos, la mayoría de las personas, cuando llega el 24 de diciembre y ves la carta, ahí te agarras el bolsillo, sí, me está pidiendo esto, pero yo no se lo puedo dar. Y aunque no se lo puedas dar, tú le vas a comprar otra cosa que va a ser de bendición para tu hijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que puede ser que nosotros cambiemos lo que nos están pidiendo, pero lo que nunca va a cambiar es que lo que Dios nos da, tenemos que creer, tenemos que entender que lo que Dios nos da siempre va a ser para nuestra bendición, siempre va a ser para nuestro beneficio, siempre va a estar a favor tuyo y a favor mío, nunca para causarnos daño, nunca para perjudicarnos. Así que si estás pasando por alguna dificultad y le estás pidiendo algo a Dios y Dios no te ha dado lo que le estás pidiendo, sepa que lo que está recibiendo va a ser para bendición de su vida. Porque Dios no da cosas malas, Dios da cosas para bendición y para la gloria de su nombre. Este encuentro no fue un encuentro silencioso, esta lucha. Cuando yo vi acá, me acordé de la canción que cantaba hace 20 años
25 años. Y cantábamos aquella canción, Jacob luchó con el ángel con una bendición. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Pero cuando leí acá, me di cuenta que no dice que Jacob luchó con el ángel. ¿Qué dice? Que un hombre, un ángel, Jacob no sabía nada, fue el que luchó con Jacob. Y el Señor, pero ¿cómo es esto? Si todo el tiempo estaba cantando esto así, esto no es así. El ángel fue a buscar a Jacob en medio de aquella oscuridad, de aquella soledad. Imagino que por su mente pasaba, ya me dijeron, viene Esaú, viene con 400 hombres, ya pasé mi familia, quizás mi familia ya está a salvo, cruzó el río Jordán, y aquí estoy yo, Dios mío. Y a veces a uno le pasa así, cuando uno está en tensión, a uno lo tocan, y apenas lo tocan, y lo primero que hace es lanzar, ay, cálmate, cálmate. No, disculpa. Proverbios 28 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo vivirá confiado como un león. Aquella noche dice que se acercó aquel hombre, aquel ser, y agarró a Jacob, y empezó a luchar con Jacob. Y aquella lucha no era una lucha silenciosa. Me imagino por aquel momento también, cuando el Señor dice que estaba enseñando, y dice que le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y le dijeron, Señor, hemos encontrado a esta mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y Moisés nos manda que a tales mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? Dice que el Señor escribía en tierra. Cuando le volvieron a insistir, dice que el Señor se incorporó y les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice que siguió escribiendo en el suelo, en la tierra, y cada uno, remordido por su conciencia, se fueron yendo desde el mayor. Yo me imagino que quizás aquel ser con que estaba luchando Jacob, a lo mejor pensaba que era Esaú y dijo, aquí me tengo que jugar la vida, y se agarraban y lo agarraban y se torcían y venían para allá y venían para acá. Pero a lo mejor le iba diciendo, ¿te acuerdas cuando naciste? Que empezaste a ser un suplantador. Por eso dice el salmista, en pecado me consiguió. ¿Te acuerdas cuando hiciste la trampa a tu hermano? Tú pensabas que nadie se dio cuenta. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo saliste huyendo con Labán? Y aquel hombre empezó a darse cuenta de que no era un hombre con el que estaba luchando. Versículo 25 y versículo 26. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y esta se le dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Jacob se dio cuenta de que con quien estaba luchando no era un ser humano. Algo se dio cuenta Jacob de que lo que estaba allí era un ser divino. Y Oseas habla muy claro de este encuentro. Vamos a buscar Oseas capítulo 12, versículo 2 y versículo 6. El Señor tiene un pleito contra Judá. Le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho. Le dará lo que merece en sus obras. Ya en el seno materno suplantó a su hermano. Y cuando se hizo hombre luchó con Dios.
luchó con el ángel y lo venció. Lloró y le rogó que lo favoreciera. Se lo encontró en Betel y allí habló con él. Habló con el Señor, Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. Pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar en Él. Fíjate lo que dice Oseas que había sucedido en aquel encuentro. En aquel encuentro Jacob lloró, Jacob le rogó, Jacob le suplicó, Jacob habló con Dios cara a cara. Y el Señor le dijo: tienes que practicar el amor y la justicia y volverte a Dios. Ahora mi pregunta es: ¿cuál era la bendición que estaba pidiendo Jacob? Jacob, cuando se dio cuenta que no era un ser humano, dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Él, sobre la displasia de cadera, dice que la displasia de cadera se produce por un traumatismo severo, muy fuerte. Generalmente cuando hay estos traumatismos automovilísticos a alta velocidad se produce la displasia de cadera, pero acompañado de eso siempre o generalmente se produce fractura de fémur, fractura de cadera, fractura de costilla y algunos órganos se pueden haber dañado por el impacto tan fuerte que sucedió allí. Y eso tiene un compromiso con el nervio ciático que produce un dolor impresionante. En medio de aquel dolor, Jacob estaba dispuesto a continuar por una bendición. ¿Qué era lo que Jacob esperaba? ¿Qué era la bendición por la cual estaba luchando Jacob en ese momento? Jacob había ganado la herencia como hijo primogénito, ya la había comprado. Jacob había ganado, se había trampeado la bendición de su padre. Jacob se había hecho riquísimo en la tierra de su suegro Labán, a tal punto que para apaciguar la ira de Esaú le quería dar un regalito. Y fíjese el regalito que dice la Biblia que le quería dar. Dice que Jacob le apartó para su hermano y ofrecerle como regalo 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 20 camellas con su 30 camellas con su cría, o sea, 30 camellas, 30 crías, 40 vacas, 100 novillas, 20 asnas y 10 asnos. En total 580 cabezas de ganado como regalito. Yo me metí en Mercado Libre, me encontré con una página que se llama compratuanimal.com y empecé a comprar animales. Y saqué cuánto costaba cada animal. Y un promedio muy por debajo. Estos 580 cabezas de ganado estaban valoradas en 1.500.000 bolívares como regalito para su hermano Jacob. Alguien que le diga: mi hermanito, te quiero hacer un regalito, ¿te parece? No, me hallo a Wendy, no. O Burger King, no, tampoco. Tengo por ahí un chequecito, ¿cuánto? 1.500.000 bolívares fuerte para ti. Agárralo ahí. ¿Será que tenía real? Había sido bendecido con los mejores de los ganados. Los mejores animales los tenía Jacob. Entonces tenía 4 mujeres, 11 hijos. Para los que creen que tener 4 mujeres es una bendición: tengo 4 mujeres, soy un macho. 11 hijos. Y estaba rogando por una bendición. Porque Jacob se había dado cuenta de que lo que él estaba buscando y lo que él necesitaba no se conseguía con el dinero, no se conseguía con el ganado, no se conseguía con 4 mujeres, no se conseguía
conseguía con 11 hijos. Solamente se conseguía si venía de parte de Dios. Necesitaba algo que sucediera en su corazón, porque había salido con problemas desde allá, de donde su hermano Esaú, y también tuvo problemas con su suegro Labán, y se había dado cuenta que ni el dinero, ni las mujeres, ni los hijos, ni ninguna cosa creada podía suplantar la bendición que Dios podía hacer en su corazón. Dios quería, él anhelaba, era un cambio en su vida, un cambio en su corazón. Y en ese momento, aquel ángel, aquel hombre le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: mi nombre es Jacob. Los nombres de las personas en aquel tiempo tenían que ver mucho con su personalidad, su forma de vida. Quiere decir que Jacob le estaba diciendo: yo soy un suplantador, porque Dios marca con bendición cuando hay confesión. Yo soy un tramposo, yo soy un tracalero, yo he tracaleado a fulano, yo he hecho trampa al otro, he hecho esto, he hecho lo otro. Dice que el ángel le respondió, le dijo: bueno, hasta hoy. Hasta hoy, porque ya no te llamarás más nunca Jacob. Ahora tu nombre se llamará Israel, que quiere decir príncipe de Dios. El que lucha con Dios, el que lucha por Dios, el príncipe de Dios. Porque Dios, cuando marca, cambia para siempre nuestras vidas. Y el que era borracho, ya no es borracho. El que era adúltero, ya no es adúltero. El que era ladrón, ya no es ladrón. El que era mentiroso, ya no es mentiroso. El esposo que peleaba con su esposa, ya no es el esposo que pelea con su esposa. Los que discutían en casa, ya no son los que discuten en casa. Son los príncipes de Dios, son el pueblo de Dios, son la nación santa de Dios, el pueblo escogido por Dios, porque Dios nos transforma de pecadores a santos por su gracia, hermano, por su gracia. Como número 5, Dios marca por la bendición de Dios en la gracia. Versículo 29 al 31. Dice: ¿y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba Jacob renqueando. Imagínense el cuadro. Yo cuando vi este cuadro, yo me imaginé las películas de Arnold Schwarzenegger, cuando queda todo destruido, sale todo marcado, todo empolvado, que ya no puede caminar. Pero todavía, de aquel lado del río, estaba una familia esperando. Estaban sus hijos esperando. Y en cualquier momento se sucedía el encuentro del cual él tanto temía. El encuentro con Esaú y los 400 hombres. Me imagino que Lea vio allá. Dice: ¿qué le pasaría a Jacob? Se fue anoche, se lo comieron los animales, lo agarró Esaú y lo mató. ¿Qué pasaría? Y al amanecer aparece allá alguien que viene arrastrando el pie. O sea, que viene un hombre que está cojeando, dice Lea, quizás. Pero Raquel dice: no, ese no es un hombre que está, ese es mi amado Jacob. Allá viene Jacob. Y lo ven que viene renqueando, y cuando llega Jacob quizás le preguntan: ¿qué te pasó, Jacob? Tengo bendecido por Dios. Pero Jacob, bendecido por Dios.
¿Pero qué te pasó? Bendecido por Dios. No me llames más Jacob. No me digan más Jacob. No me digan más tramposo. No me digan más borracho. No me digan más adúltero. No me digan más drogadicto. No me digan más peleón. Porque ya no soy Jacob. Mi nombre ha sido cambiado y ahora soy Israel, príncipe de Dios. Amén. Porque cuando Dios obra, la marca queda para siempre. Porque muchos nos vean como fracasados, como perdidos. En nuestro corazón está la marca de la bendición de Dios que no se quita y queda para siempre. Voy a pedirle a los músicos que pasen adelante. Ellos van a cantar una canción. Cuando yo decía, Señor, ¿pero por qué tú fuiste a pelear con Jacob? Dios mío, yo decía, Dios mío, ¿pero por qué? Yo tenía entendido que fue Jacob que... Porque en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros prójimos, está la imagen de Dios. Y cuando nosotros le vamos a hacer algo a alguien, es como si se lo estuviéramos haciendo a Dios. Así que cuando tú vayas a discutir con tu esposa, es como si fueras a discutir con Dios. Si vas a pelear con tu hijo, es como si fueras a pelear. Si vas a pelear entre hermanos, acuérdate, es como si estuvieras peleando con Dios. Y Dios va a salir en su defensa. Porque somos las niñas de sus ojos. Porque la Biblia dice, porque se lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hicieron. Mateo capítulo 25 dice que al final el Señor reunirá y apartará como quien aparta las ovejas, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y le va a decir, venid benditos de mi Padre, al cielo que le tengo preparado. Porque cuando estuvo preso, me visitaron. Cuando tuve sed, me dieron un vaso de agua. Pues a mí me visitaron. Cada persona de los que vemos allá afuera están hechos a la imagen de Dios. Cuando nosotros entramos en conflicto con alguien, estamos entrando en conflicto por alguien por quien Dios dio su vida. Porque no crean que Dios dio la vida por nosotros ahorita que somos salvos. No. Dios dio la vida cuando éramos pecadores. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y fíjense cómo termina la película. Capítulo 33, versículo 1 al 4. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego Lea con sus hijos y por último Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero, cuando le dice pero, eso a mí me encanta. Pero Esaú corrió a su encuentro y, echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó, y entonces se pusieron a llorar. Aquel hombre fuerte, aquel hombre musculoso, aquel hombre de casa, a quien Jacob esperaba que lo iba a matar y venía con 400 hombres, cuando vio a su hermano Jacob delicadito, cojeando, inclinándose, humillándose, no hay hombre fuerte que se resista. Dicen que los hombres fuertes, los machos no lloran, pero la Biblia no dice lo mismo. Dice que aquel hombre corrió, lo que hizo fue tirarse en el cuello, lo besó y empezó a llorar como una niña por su hermano. Porque cuando Dios marca,
también transforma el corazón de las personas que están lejos. ¿Cuál es tu dificultad? Deja que Dios te marque por una bendición. Deja que vas a ser bendecido tú. Y los que están lejos, donde está el conflicto, también va a ser transformado por la marca de la bendición que Dios deja en ti. Versículo 10. Le dice Jacob a Esaú: ver tu rostro, le dijo a su hermano, es como ver el rostro de Dios. Versículo 10 del capítulo 33. Si hay algún amigo o alguna amiga que quiera ser marcado por la bendición de Dios, ¿sabes quién fue marcado por la bendición de Dios para bendecirnos a nosotros? El Señor Jesucristo. La marca de la bendición de Dios duele, porque a Jacob le dolía, pero no soltó la bendición. Al Señor Jesucristo lo marcaron con una corona de espinas. Le dieron 40 azotes, quedaron marcados su cuerpo. No contentos con eso, lo clavaron a una cruz, marcando sus manos, marcando sus pies. Y por si acaso, después, ya al caer la noche, atravesaron su costado con una lanza. Y él quedó marcado por la bendición de Dios para ti y para mí. Si hay algún amigo que quiere ser marcado por la bendición de Dios, yo quiero hacer una oración especial por ti hoy. Levanta una de tus manos y dice: yo quiero. ¿Tú quieres recibir a Cristo? Ok. Los que quieren recibir al Señor, después vamos a orar por ti. Que quieren recibir al Señor dicen: yo quiero ser marcado por la bendición de Dios. Alguien que dice: yo quiero recibir a Cristo como mi Señor. No quiero soltarlo hasta que me bendiga. ¿Hay algún amigo y alguna amiga que dice: yo quiero recibir a Cristo? Levanta una de tus manos y vamos a hacer una oración especial por ti. ¿Este es amigo, esa amiga? ¿Hay un amigo, alguna amiga que dice? Vamos a ponernos de pie. Vamos a agarrarnos de la mano. ¿Algún amigo, alguna amiga que dice: yo quiero recibir esa bendición del cambio de mi corazón? ¿Quiere recibir a Cristo? Pasa adelante. Vamos a hacer una oración por ti. Levante sus manos ahí agarradas. Vamos a repetir la frase de la semana. Dígaselo al Señor: no te soltaré. Dígaselo de nuevo. Dígaselo otra vez. Dígaselo por última vez. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Si tienes algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad, ponse al Señor en este momento. Dile: Señor, márcame por tu bendición. Sé que el dinero no es suficiente. Sé que la familia no ha podido marchar como es, ni los hijos, ni las circunstancias con mi hermano, con mi suegro, en mi trabajo. Pero hoy quiero que vengas a mí, me saques